Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo programa de Curar con Opinión. Hoy vamos a abordar la enfermedad mental, cómo ha avanzado, cuáles son algunos tratamientos, cuál es la situación actual con respecto a la enfermedad mental, qué hemos hecho con la ley de salud mental. Y bueno, este es el tema de hoy. Quiero presentar a quienes me acompañan en la mesa y comenzamos a abordarlo. Hemos sido en esto, en la salud pública, punta de lanza en el mundo y nos sentimos muy orgullosos realmente de esto. Si la medicina va a estar para un grupo nada más privilegiado, no tiene razón de ser. Debe ser para quién, para todos. Democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Nos acompañan en el día de hoy Pedro Benedit, es delegado de la Junta Interna de Delegados de Talleres Protegidos. El doctor Pablo Berretoni es el jefe del Departamento de Agudos del Hospital Moyano, profesor adjunto regular del Departamento de Salud Mental de la Universidad de Buenos Aires, y la diputada Virginia González Gas, del Partido Socialista Auténtico, es la presidenta de la Comisión de Salud Mental de la legislatura porteña. Bueno, bienvenidos a todos ustedes, gracias por participar en este programa. Me gustaría comenzar a definir qué entendemos por enfermedad mental o por salud mental. Perfecto. Gracias por invitarlo. Salud mental en relación a lo que sería trastornos mentales o enfermedades mentales es un bien de sensación de bienestar, básicamente, muy sutil de obtener y difícil de mantener. La idea es que tiene que haber como una especie de equilibrio en la relación del individuo consigo mismo internamente, en su medio ambiente social y cultural, con la posibilidad de desarrollarse, de obtener una trascendencia a través de la obra. Es decir, es un bien complejo que nunca se gana en solitario. Tiene que ver con la participación en un medio social, una cultura, la adaptación a esa cultura, etc. Más el tema de la trascendencia, tener hijos, la trascendencia natural. Es decir, esa cosa compleja de una sumatoria de elementos, en una especie de estabilidad con oscilaciones, obviamente, pero que se mantiene en el tiempo, diríamos que produce o permite tener una buena salud mental. Pasaron muchos años desde que empezamos a hablar de salud mental y sobre todo de cambiar la salud mental con respecto a la ley y a todo esto que se ha aplicado ya hace como 11 años, ¿no? Más o menos que se empezó a hablar de la ley de salud mental. Sí, la ley de salud mental se votó en el 2000, en el 2004 se reglamentó y teóricamente hasta ahora se viene dando un incumplimiento total de los parámetros establecidos en la ley de salud mental, en la ley 448 en la ciudad de Buenos Aires. En lo que hace a la gente, ¿no? La salud mental, cuando se empezó a hablar de la ley y de la instrumentación de ella misma, se hablaba de mejorar la calidad de vida, ¿no? Se habló mucho, o muchos hablaron con respecto a la privación ilegítima de la libertad que tenían los enfermos de salud mental en los hospitales, que se iban a hacer en la ciudad de Buenos Aires hospitales más chicos. Se había programado, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Pasaron 13 años. Sí, hubo un plan que se preestableció para llegar al cumplimiento total de la ley de salud mental. Este plan nunca se llevó adelante, las externaciones siguen siendo compulsivas, las internaciones no, esto se ha logrado y además la Asesoría General Tutelar ha marcado una diferencia en relación con el seguimiento legal de los pacientes internados. Esto realmente fue un avance de la Asesoría General Tutelar, con la cual nosotros desde la Comisión de Seguimiento de Salud Mental trabajamos constantemente, ¿no? Recién decías externaciones compulsivas. ¿Qué es eso?
Bueno, la necesidad de desarticular el sistema manicomial para el gobierno de Macri y establecer ahí el famoso centro cívico hace que las externaciones sean compulsivas. Por eso tenemos mucha gente en situación de calle con patologías graves. O sea, los sacan del hospital y van a la calle. Claro, enfermos. sin un proyecto ni un programa de inserción. Hay casas de medio camino que lamentablemente son muy pocas. Hay dos casas de medio camino para hombres, una para mujeres. Hay un hospital de noche con 16 camas nada más. Todo esto no acompaña al paciente para externarlo. No hay un acompañamiento sistemático del sistema para la externación, para la rehabilitación, la inserción familiar, laboral, etcétera, etcétera. Trabajadores sociales son inexistentes en estos grandes espacios manicomiales, ¿no? Entonces, se lo externa y al poco tiempo tiene una recaída, ingresa, o si no, se incorpora a los hogares. Yo he visitado, por ejemplo, el hogar, el Félix Lora, que realmente se ha transformado en un mini manicomio donde ni siquiera hay un médico que pueda llegar a atender, ni un enfermero ¿Eso que pueda... qué vendría a ser? ¿Una especie de cárcel a puerta abierta? Eso es una especie de cárcel a puerta abierta o de, no, digo, porque de no hay lugar tratamiento. de depósito, más que cárcel, de depósito. Y esto no hay médicos ni psicólogos ni gente que lo atienda. Porque justamente nosotros... O sea, eso es una tarea social que hacen. Lo sacan de la calle y lo ponen ahí para que no duerman en la calle. Sí, hace un año solicitamos... no, ellos se acercan al hogar Félix Lora, pues no tienen dónde dormir. El programa les asigna 600 pesos, creo, sí. ¿no? Daniel, un poco la idea es, cuando uno quiere cambiar de modelo, de un modelo hospitalocéntrico a un modelo comunitario céntrico, tiene que aplicar... Claro. La planificación está, lo que falta es el presupuesto. Es decir, la idea básica es aplicar presupuestos. Es decir, desde el año 2000 y antes, en los hospitales psiquiátricos principales de la ciudad, Borda, Moyano, venimos haciendo, y el Hospital Alvear, una serie de trabajos para tratar de que el paciente esté la menos cantidad de tiempo posible internado. Ahora, ¿a dónde va? Es decir, la ciudad no es una casita Heidi donde está todo el mundo amable, todo el mundo está corriendo, nadie presta atención y se produce el fenómeno de abandono. La idea de la 448 y la 2657 no es el problema que no se puedan aplicar, son muy buenas leyes, son como los mandamientos. ¿Sí? La gente, ¿cuánto tiempo hace que no se debe robar, no se debe matar? Y sin embargo, es decir, no vamos a criticar los mandamientos, la ley está buena. El tema es cómo se aplican los presupuestos, es decir, a dónde va la gente una vez que ha sido dado de alta de los hospitales. Porque la internación, la externación compulsiva no está mal en la medida en que la persona pueda ser sostenida afuera, en otro lugar que el hospital psiquiátrico. Ahora, si no hay en otro lugar... Claro, es una externación controlada, Claro. una readaptación. En cuanto a presupuesto, el 88% del presupuesto en salud mental se asigna a los grandes psiquiátricos, claro, y el 12% restante para los efectores. Claro. Entonces, evidentemente, con estas políticas presupuestarias... Que no nos confundamos que la idea pase por sacar el presupuesto de los hospitales psiquiátricos. Es decir, lo que tiene que haber es más presupuesto para el trabajo en comunidad. Y equitativo. Porque la idea mercantilista muchas veces reduce... Bien, claro, el personal está bien pago, están todos nombrados. También los hospitales psiquiátricos. ¿Habla usted o no, yo preferiría que hable Benedict. Sí. No, nosotros justamente lo que estamos denunciando con este gobierno especialmente es el abandono total del sistema de salud pública, de los cierres de los efectores. Y yo trabajo en talleres protegidos justamente, que es un sistema ambulatorio que lo que hace es, a través de una tarea que es laboral, de oficio, trata de capacitar a ese paciente que ha salido nosotros tenemos pacientes del Moyano, pacientes del Borda, que ha salido de estar internado, justamente darle herramientas como para que ellos se puedan insertar en la sociedad. Claro, desde el punto de vista laboral, afectivo. Bueno, se le trata de que ellos vayan recomponiendo de a poco sus vínculos, esas cosas. Y lo que está haciendo este gobierno es cerrando todos esos lugares y obviamente el presupuesto cada vez es menor, las condiciones
son cada vez peores. Aprovechando que usted trabaja ahí, hay diferentes... Usted sabe que el problema no es el que dice la verdad o el que miente, es el que lo dice más veces y es lo que escucha la gente, ¿no? Entonces parece una utopía, esto parece una realidad, ¿no? Yo sigo durante mi programa radial hace muchísimos años el problema de los talleres protegidos. Ahora hay una gran publicidad que han hecho un taller hermoso y la gente que escucha se pregunta de qué se queja esta gente, ¿no? ¿Por qué no nos cuenta usted qué pasa con los talleres protegidos? Y al revés, la destrucción de un taller en el Hospital Borda con la Metropolitana reprimiendo dentro del hospital. Bueno, pues digo, pero la idea es que ustedes no se querían ir de ahí, pero que tenían otro taller mejor al lado. ¿Esto es así o no hay nada? Claro. No. Lo que hizo este gobierno fue, además de tirar ese taller intrahospitalario que estaba en el Borda, que justamente está destinado para pacientes que por su situación judicial o clínica no pueden salir a la calle, y entonces concurrían a ese lugar para hacer el tratamiento. Lo que hizo este gobierno fue acondicionar un viejo taller que nosotros ya teníamos, pero que no cumple los requerimientos para reemplazar las tareas que hacía el otro... Para capacitar a los que trabajan ahí. Claro, o sea, todo lo que se hacía en ese taller que estaba dentro del Hospital Borda, en los terrenos del Hospital Borda, no se puede hacer en este espacio nuevo que hicieron ellos, porque no están las condiciones edilicias y las tareas que se desarrollaban no se pueden hacer por una cuestión de que el ruido, y no están las condiciones dadas, no está la maquinaria, no está nada. O sea, ellos hicieron una especie de montaje, de hacer un decorado que dijeron, bueno, ahí está el taller nuevo. Cuando nosotros fuimos a tratar de ponerlo en marcha, nos dimos cuenta que no se podía. O sea que no tienen las maquinarias, no está el taller, va, desapareció. El taller que derrumbaron tenía carpintería, tenía herrería, tenía pintura, tenía un montón de actividades que en ese taller no se pueden hacer, porque el nivel de ruido es infernal, no tiene seguridad, han hecho los nichos hidrantes para apagar los incendios abajo de los tableros eléctricos. O sea, se está cayendo pedazos ya, está mal hecho. Los pacientes que no pueden salir a la calle no tienen acceso a ese taller, porque tiene entrada por la calle Bransen, o sea, tendrían que salir del hospital. Entonces ya no el objetivo que cumplían no lo pueden cumplir. Un régimen de control judicial ya no podrían ir. No pueden ir porque tienen que salir a la calle, no pueden. Entonces en ese lugar se podría hacer otra cosa, pero no reemplaza el taller que tiraron, que es lo que estamos denunciando nosotros desde el momento que entró la Metropolitana por primera vez, que fue el agosto del año pasado. Bueno, yo les propongo un corte y vamos a hablar de qué manera podríamos empezar a desarrollar esta ley, porque está la planificación, pero por lo que vemos no se hizo mucho, ¿no? Hacemos una pausa y volvemos. Bueno, recién explicábamos en el corte que a veces uno no conoce bien esto. Uno asocia que el taller que estábamos hablando recién era un servicio que estaba dentro del hospital. Esto está dentro del hospital, pero también da servicios a gente que está externada. Claro, el taller protegido se llama Talleres Protegidos de Rehabilitación en Salud Mental, es un dispositivo aparte del Borda. Claro. Nosotros teníamos ese edificio dentro del Borda justamente para brindar el tratamiento a los pacientes. Pero que es un están servicio internados. ajeno al Borda. Sí, es un otro sector. No depende del Borda tampoco. No depende del Borda. ¿Y qué tiene personal y gente que trabaja exclusivamente ahí? Claro, que no es del Borda. ¿De quién dependen ustedes? Depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un equipo profesional, como en el hospital, de psiquiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales y asistentes sociales, y después hay un equipo de auxiliares, operadores en salud mental, que son gente de oficio, son carpinteros, herreros, bueno, todos los oficios que se hacen ahí, que son los que le enseñan al paciente las tareas que desarrollan ellos ahí todos los días. Y después de este conflicto, que hay gente que no viene, ¿qué está pasando? Claro, nosotros lo que hemos sufrido después de esto, primero es un gran impacto, sobre todo en los trabajadores, sobre todo los que trabajaban ahí, que eran 7 compañeros, que ahora están siendo sumariados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que han sufrido un impacto terrible al haber derrumbado su lugar de trabajo, no solo derrumbado, sino que los balearon y los golpearon en el mismo día, al mismo tiempo. Y después una cantidad de pacientes que han dejado de concurrir al tratamiento al haber vivido esto de una forma tan terrible, ¿no? Una dimensión que todavía nosotros no podemos medir, pero que en estos tipos de pacientes que no tienen capacidad para tolerar la frustración
les cuesta mucho procesar todas estas cosas, muchos son víctimas de la violencia, y bueno, vivir todas estas situaciones son muy traumáticas, todavía no se han podido acomodar de nuevo. O sea que la ley de salud mental, ustedes como trabajadores de salud mental no están en contra. No, no. No, porque se genera siempre este conflicto, ¿no? Porque hay tanto problema con Es un malentendido, es un malentendido. Yo creo que todavía hay gente de algunas agremiaciones de médicos que no han comprendido que la salud mental está mucho más allá que ser un problema médico, es un problema global de la población. Ya lo decía Carrillo, es mucho más complejo la salud que quede solamente en manos de los médicos, es el tema económico, social, desarrollo global, etcétera. Esto es un... vivienda, todos aquellos que social. conocen la idea de Carrillo deben estar de acuerdo con las nuevas leyes de salud mental, porque es una salida que va más allá de atajar el problema ya de la enfermedad mental en el hospital psiquiátrico. Claro, eso se arregla con... antes que aparezca el problema. Es decir, cómo uno desarrolla comunidades armónicas y sanas. Esto descansa en un supuesto básico que es, si uno tiene todas las necesidades cubiertas, no tiene por qué correr riesgos de perder su salud mental. Esa es la apuesta, es una apuesta colectiva de salud. Para esto hay que poner agentes de salud mental en terreno, en la zona, que conozca el vecindario, que conozca los paisajes psicoambientales, cómo está todo desarrollado en un grupo de personas que conviven. ¿Y tendríamos profesionales para cubrir estas necesidades? Pero tenemos esto desde la época de Carrillo, fue que fundó el trabajo de higiene mental, donde estaban los trabajadores, que después de higiene mental, que fueron los trabajadores, el embrión de trabajadores sociales. Poco tiempo después surge el tema del movimiento de psicólogos. Tenemos profesionales muy bien formados. Lo que falta un poco es el fogueo en terreno, la experiencia práctica en terreno. Porque muchas veces no sabemos qué hacer con la población sana. Uno quiere ir con el libro de Krepelin o con Lacan y en la relación con la gente se queman eso. El tema es que falta todavía entrar en experiencia en terreno, pero si no hay presupuesto, queda siempre una experiencia financiada personalmente por el que la hace y se agota en cuanto se agota la energía de la gente. Ahora, cuando uno ve todo este proyecto, ¿no?, de salud mental, que la idea es la externación, tratar de evitar que la gente esté por años metida en unos nosocomios sin ninguna solución. En un mundo paralelo. Claro. Es muy difícil lograr esto si no se estimula la formación de profesionales en terreno, si no se hace prevención, si no hay casas de medio camino. Esas sanatorios de 50 camas que se iban a hacer en cada... Los macricomios. Sí. Es decir, la idea era desarrollar pequeños hospitales psiquiátricos. En lugar, no se entiende el mensaje. Claro, sí, no se entiende el mensaje es pasar del hospitalocentrismo a la comunidad. No es distribuir hospitalocentrismo en toda la ciudad. Claro, porque sería lo mismo. Es lo mismo, nada más que distribuir. Con menor capacidad. Con mayor gasto, inclusive, porque usted tiene 10 hospitales, tiene que tener 10 servicios de cocina. Esa es una locura. Claro. Pero bueno. O sea, eso quedó abolido, ¿no? No se hizo. Por suerte, nunca se sabe con este gobierno, pero esperemos que sea así. La idea es salir a la comunidad con gente que camine la ciudad. Por comunas. En cada comuna que haya un equipo que camine y oriente en trabajo con los ESAC, con los hospitales psiquiátricos, los hospitales generales de agudos. Una integración social donde se construye el bien de la salud mental en conjunto. No sale de iluminados, sino de trabajo en conjunto de la gente. O sea, el tema no hay que inventar nada, no. Hay que poner presupuesto. Presupuesto para que la gente pueda estar en el terreno en el momento adecuado. Bien, recién decíamos llevar la bomba, ¿no? Esto no implica mayor gasto en salud. Sería en un comienzo, pero inicialmente, se lograría el objetivo de externación, ¿no? 1 o 2 años habría que duplicar el presupuesto de salud mental, inicialmente. Pero después se equilibraría solo, cuando empieza a disminuir la cantidad de gente que pierde tiempo por depresiones, esquizofrenias y no puede trabajar. Cuando uno hace el cálculo, puede ser un cálculo egoísta nada más que lo que se le paga al médico y de fármacos. Pero el tiempo perdido de la persona, familiarmente, laboralmente, socialmente, es incalculable. Por eso la relación del gasto en salud es un tema que hay que tomar en cuenta el tiempo perdido personal del sujeto y de toda su comunidad, ¿no? ¿Ustedes cómo ven el futuro de estos hospitales? Grandes hospitales, el Bordas, el Moyano. Tiene que ser centros científicos de excelencia, con menor cantidad de camas y siendo el punto de mayor complejidad de una red creciente en su complejidad. Es decir, obviamente, porque haya un trabajo comunitario no va a desaparecer la enfermedad mental.
Es decir, hay problemas que van a ser tratados en el CESAC y se solucionarán, otros se tratarán en el Hospital General de Agudo y se solucionarán, pero hay un montón de casos que deben ser tratados en lugares de referencia, con alta complejidad. Estado que desprecia la investigación de cómo funciona el cerebro y las neurociencias está perdido, tiene que comprar afuera la tecnología. El desarrollo nacional abarcaría el estudio de patologías mentales complejas en centros como el Hospital Moyano, Borda, Alvear. Eso tiene que ser mantenido, no va a desaparecer, tiene que ser transformado. En lugar de ser un reservorio de pacientes, que en gran parte se está modificando, tiene que ser un centro de investigación permanente, financiado por el Estado, para tratar de entender qué pasa con la cabeza de todos nosotros. Nosotros tuvimos una época donde los hospitales psiquiátricos argentinos se caracterizaron por ser ejemplos. No hay duda, no hay duda. Es triste, digamos, es una situación que da como un escosor ir al Borda y al Moyano y ver laboratorios de anatomía patológica, anfiteatros, lugares para el desarrollo del esparcimiento de los pacientes y la recuperación extraordinarios, con una asignación de fondos impresionante, que ahora están como aletargados, olvidados de los presupuestos. Inclusive hay marchas que se están haciendo o se han hecho acerca de la pérdida del salario de los profesionales en los hospitales, el deterioro edilicio de los hospitales, que vamos a estar pensando en investigación neurocognitiva o neurociencias, claro, si estamos todavía tratando de que no se derrumbe el edificio. ¿Cómo ve un diputado que trabaja muchas horas tratando de implementar una ley de salud mental o una ley de salud, ¿no? Porque son tantas las leyes que hemos sacado de salud, bueno, y viendo con que este después gobierno quedan en nada? Con este gobierno es muy complicado, porque ha desarticulado absolutamente todos los programas sociales, todos los programas de reinserción, ha desarticulado el PAC, que era el programa de atención comunitaria, que justamente apuntaba a la no internación de los chicos, y realmente todo esto ha sido catastrófico. Las camas que teóricamente tendrían que estar ya de acuerdo con el proyecto establecido en los hospitales generales, nunca se llevaron a cabo. Inclusive incorporaron en el Tobar García ahora una casa de medio camino en un lugar en el cual los chicos que están en estas condiciones no pueden automanejarse porque no pueden salir a la calle, porque es una zona bastante horrible en la cual se encuentra esta casa. Entonces es imposible trabajar en estas condiciones. No hay un proyecto real de salud, un proyecto integral, un proyecto que vaya hacia la población. Este gobierno lo que dice es, no, acá vienen del interior a tratarse. ¿Por qué vamos a tratar a las personas que vienen del interior a tratarse en la capital? Entonces, ¿qué hacemos? No ponemos insumos, no ponemos absolutamente nada de nuestra parte. Y desarticulamos el sistema, lo tercerizamos, porque hay pacientes que están internados en psiquiátricos privados, que salen 10.000 pesos cada paciente por mes y que están y se encuentran en peores condiciones que en el Hospital Borda o en el Hospital Moyano o en el Tobar García. Y los internan en instituciones privadas. Y los internan en instituciones privadas, tercerizan el sistema. Y esto lo hacen en educación, en mantenimiento, en la atención, porque hay profesionales, hay 3 salarios distintos en el gobierno de la ciudad. Los que tienen un cargo de planta, los que tienen contrato y los que tienen convenio con alguna universidad a la cual le paga el gobierno de la ciudad, y entonces ellos mal pagan a las personas que están trabajando y que cumplen exactamente la misma función. Esto es muy difícil de trabajar. Sí. Bueno, yo les agradezco a ustedes este tiempo, el haber entendido un poquitito más, ¿no?, cómo es este tema de la ley de salud mental. Se habló mucho, 13 años llevamos con esta ley, con hospitales descentralizados. Digo, para usted que por ahí no conoce este tema en profundidad, pues se hablaron de hospitales en cada comuna, se olvidaron de grandes externaciones, de mejorar la atención, y la verdad, diputada, 13 años, mucho trabajo, supongo que han tenido en votar esta ley, y estamos más o menos como cuando empezamos. Esperemos que estos
estos temas que abordamos con gente que está en estos temas y que sigue propugnando para que avancen, algunos los escuche y logremos un objetivo. Por algo se votó una ley, por algo es una necesidad, pero parece que no avanzamos. Gracias otra vez a ustedes, los espero el próximo tema. Hasta la próxima. Gracias, Daniel. Gracias.